Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia, nuestra reunión de los jueves. Le damos gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, agradeciéndole por todas las bendiciones que el Señor ha derramado sobre nosotros. Le damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener. Como en cada reunión, le pedimos al Señor que hable a nuestros corazones, que hable a nuestras mentes. Y sabemos que principalmente la manera en que el Señor habla a nuestros corazones y habla a nuestras mentes es principalmente a través de su palabra escrita. Básicamente, no hay otra manera de la cual Dios no hable. Ciertamente en ocasiones Dios puede traernos sueños, puede darnos visiones. Hay quien en algún momento puede escuchar una voz y sabe que esa voz no es su pensamiento y esa voz no es suya, sino que es la voz de Dios. Pero hay un antecedente detrás, y el antecedente es estar en la palabra de Dios. Cuando estamos en la palabra de Dios, nuestros sentidos espirituales se desarrollan, se hacen más sensibles y podemos ver cosas que antes no podíamos ver, hablando espiritualmente. Podemos escuchar cosas que antes no podíamos escuchar. Podemos discernir las cosas que antes no podíamos discernir. Y somos testigos de cómo Dios va transformando nuestras vidas. Testimonios. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, los cuales un día en su vida tomaron una decisión y dijeron: voy a seguir a Cristo. Reconozco que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y voy a ordenar mis caminos. Voy a ordenar mi vida. Sé que esto no será fácil. Cuando la persona ha tomado una decisión, entonces Dios empieza un proceso de transformación en la vida del creyente. Y ese proceso de transformación no es que ocurre en un momento, que ocurre en un día y simplemente todo permanece estático, sino que es continuo, es dinámico. Dios lo va haciendo día a día. Dice la palabra del Señor que esto es así hasta que cada uno de nosotros alcancemos la altura del varón perfecto. No hay otra manera que esto sea así. Dios transforma, Dios nos va cambiando, nos va transformando para ser el recipiente que Dios necesita para hacer su voluntad. Y no puedo comprenderlo, no puedo entenderlo, no puedo ser testigo de este cambio si no voy a la palabra de Dios. El requisito primordial, el requisito principal, el requisito indispensable permanentemente es ir a buscar la palabra de Dios. Y no solo buscarla, atesorarla, meditar en ella, reflexionar en ella. Y poco a poco se va instalando un cambio del cual incluso no somos conscientes, pero la gente que está a nuestro alrededor empiezan a notar algo distinto en la vida de aquellos que decidieron un día
tomar una decisión de vida. Aún no creyendo, aún no estando totalmente convencidos, es probable que muchos hayan dicho: no entiendo nada, no comprendo nada, no siento nada, no creo, pero solo hay algo dentro de mí, o porque fulano o perengano lo dice, lo voy a hacer. Y no queda como un hecho aislado cuando dicen lo voy a hacer, sino que realmente empiezan a esforzarse cada día, a dar un paso tras otro en la búsqueda de Dios. Y Dios es fiel y verdadero, así lo dice su palabra. Y Dios hará la obra que necesita hacer en cada uno de nosotros. Señalando esto, el domingo pasado fuimos a una lectura que está en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, a partir del versículo 1, en el cual básicamente el profeta recibe una indicación de Dios. Un profeta es aquel que escucha la voz de Dios. Ciertamente hoy hay muchas personas que dicen que escuchan la voluntad de Dios, pero Dios nos llama a estar atentos en estos casos. Ver realmente si el llamado profeta es un hombre o una mujer temerosos de Dios. Es un hombre que verdaderamente usa la palabra para el fin de la palabra misma. O simplemente dice o hace cosas que me producen una emoción y una satisfacción, pero que esa emoción y esa satisfacción está alejada de la voluntad de Dios. ¿Y cómo puede saberlo? ¿Cómo puede distinguirlo? Pues leyendo, atesorando, meditando, reflexionando en la palabra de Dios todos los días. No hay otra manera para evitar ser engañados. Y aún así, recuerde que nuestra lucha, dice la Escritura, no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de maldad. Nuestro Señor Jesucristo era la palabra misma. Nuestro Señor Jesucristo, después de recibir el bautismo del Espíritu Santo en el Jordán, fue llevado al desierto por 40 días y 40 noches. Él era la palabra viviente. Por supuesto que él conocía la palabra. Y como hombre había sido instruido en la palabra. Las Escrituras dan testimonio de esto. Y conociendo la palabra, Satanás se presenta delante de él para tentarlo, para tratar de confundirlo, usando la palabra. Luego entonces, el que quizás, aunque parezca contradictorio, el que conoce la palabra perfectamente puede ser engañado. Puede ser engañado cuando en él pueden brotar sin darse cuenta raíces de soberbia, de vanidad, de orgullo, y ser engañados. Nuestro Señor está ahí. Satanás le cita la palabra, le trae al momento la palabra. Y nuestro Señor Jesucristo dice, pero también escrito está, escrito está, escrito está. ¿Y qué es lo que está escrito para nosotros? Solo a Dios adorarás. Esto no ha cambiado. Solo ante Dios te postrarás. Esto no ha cambiado. No tentarás a tu Dios. Esto no ha cambiado. Y el discernimiento para nosotros es
¿Amamos realmente a Dios por sobre todas las cosas? ¿Es Dios realmente lo primero en nuestra vida? Cuando abro mis ojos, mi primer pensamiento es para el Creador, es para Dios, es para agradecer a Jesucristo que pagó el precio con su sangre por mi rescate, por el rescate de cada uno de nosotros. Me inclino ante muchas cosas. Me inclino ante lo material, ante lo superfluo. Me inclino ante el engaño, ante promesas vanas de hombres, o me inclino ante la palabra de Dios, reconociendo que eso es lo único suficiente en la vida del creyente. ¿Tiento a Dios con mis acciones? Y esto es motivo de reflexión para nosotros. Les señalaba que el domingo pasado hablábamos de este pasaje en el que Dios le habla a un hombre, le habla a un profeta de Dios. Como quedó para testimonio que lo que hablaba se cumplía porque Dios lo había dicho. Y había falsos profetas que hablaban en el nombre de Dios, pero lo que decían no se cumplía. Y a este profeta Dios le indica que vaya a casa de un alfarero y que vea lo que está haciendo. Y lo que está haciendo el alfarero son vasijas. Y de repente este hombre observa que en un momento determinado, cuando la vasija formada parece que no es de la entera satisfacción del alfarero, del que la está formando, del que la está creando, entonces la vuelve a tomar en sus manos y vuelve a hacer una masilla y vuelve a tomar nuevamente del material para volverlo a formar. Y Dios le dice algo tremendo a Jeremías y le dice: ¿no podré yo hacer lo mismo con todos y cada uno de ustedes? ¿No podré yo hacer lo mismo? Ahora, les he invitado a reflexionar sobre este hecho, que traten de visualizar la imagen y tratar de dimensionar cómo Dios trabaja con nosotros como esas vasijas. No que nos destruya, no que nos desaparezca. Y la pregunta es, ese vaso que Dios tiene que volver a remodelar, que Dios tiene que volver a estructurar, ¿cómo es ese vaso? ¿Por qué Dios tiene que volver a formarlo? ¿Por qué Dios tiene que quitar lo que hay en ese vaso para que entonces Dios pueda decir que es a su entera satisfacción? Nosotros somos como el barro en manos de Dios. Y aunque esta escritura está en el Nuevo Testamento, está vigente el día de hoy. ¿Cómo sé que está vigente? Porque Dios en su palabra dice que su palabra es la misma ayer, hoy y seguirá siendo la misma por la eternidad. ¿Qué hay en ese vaso que se encuentra fuera de la voluntad de Dios? Acompáñenme al libro de Gálatas, en el capítulo 5, a partir del versículo 16, en donde el apóstol Pablo, quien escribe esta carta y la dirige a una iglesia llamada Galacia, está invitándolos y está exhortándolos. Y empieza en el 16 diciendo: digo pues, está Pablo hablando, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Este vaso que necesita ser remodelado en cada uno de nosotros es un vaso que satisface las obras de la carne. Es un vaso que no ha sido terminado en la obra y por la obra del Espíritu Santo. Por eso dice, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y continúa diciendo en el 17, porque el deseo de la carne, los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y se oponen entre sí. No pueden ir juntos. Y se oponen entre sí, continúa diciendo, para que no hagáis lo que quisierais. Y en esto podemos reflexionar, no hagáis lo que quisierais. ¿Qué queremos hacer nosotros? Nuestra voluntad, los deseos de nuestro corazón, de acuerdo a la manera en que hayamos crecido, nos hayamos desarrollado, dependiendo del entorno social y cultural o incluso religioso, es lo que vamos queriendo. Hoy, ¿qué nos impone el mundo? Enviándonos mensajes permanentemente para satisfacer nuestros deseos, los deseos de la carne. Más adelante dice, ¿cuáles son los deseos de la carne? Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Usted se preguntará, ¿cuáles son las obras de la carne? Lo hemos leído anteriormente. ¿Cuáles son las obras de la carne? Y empieza diciendo, adulterio, podemos reflexionar en ello como la conducta natural del ser humano cuando ha alcanzado su madurez. Si bien la palabra básicamente nos llama para no abandonar a Dios, para no irnos en pos de otras cosas, como hoy ciertamente abunda en el mundo. Y si no podemos discernirlo espiritualmente, si no podemos entenderlo, esto tarde o temprano nos llevará a un punto inflexible en el que habrá dolor, habrá llanto, habrá angustia, habrá tristeza. Y continúa diciendo adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, que podemos entenderlo como los deseos de nuestros ojos, nuestros deseos naturales por encontrar una satisfacción pronta y rápida, aunque sea transitoria y no permanente. Y la lista continúa. Gálatas 5:20 dice idolatría, idolatría, hechicería, enemistades. ¿Quién de nosotros puede señalar que en algún momento de su vida no ha tenido esta situación de considerar enemigos o enemistades a un grupo o individuos? Continúa diciendo pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas.
acerca de las cuales, dice Pablo, tengo que os amonestaros. Tengo que llamar su atención para que hagan un alto en el camino. Porque ciertamente, dice, como ya os lo he dicho antes, el punto es que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y aquí hay un punto importante. ¿Pensamos en el reino de Dios? ¿Consideramos que la vida como la conocemos, dice la Escritura, que es como una neblina, que de repente se disipa y ya no existe? Consideramos, como en el libro de Eclesiastés, simplemente que un día sale el sol, después se mete, sale la luna y los días transitan exactamente igual que siempre y voy perdiendo el sentido de la vida, el deseo de la vida. Pienso que todo es igual y empiezo a decir, como decía quien escribió el libro de Eclesiastés, que es Salomón, vanidad de vanidades, todo es vanidad. No hay nuevo debajo del sol, no hay nada, todo es exactamente igual. He escuchado esta expresión en muchos lugares, aún con personas queridas y cercanas. Pero tú no vas a cambiar nada, todo va a seguir siendo igual, todo es lo mismo. A veces uno puede responder y a veces uno debe de quedarse callado, porque uno sabe que no es lo mismo, porque lo que está en juego es la eternidad. No puedo entenderla, no puedo comprenderla, pero es la eternidad. La palabra de Dios me dice que se trata de nuestras almas, no de nuestros cuerpos. Que se trata de nuestras almas, en donde nuestras almas van a pasar la eternidad. Casi termina Pablo en esta carta, en Gálatas 5:22, en donde dice, pero escúchenme, deben ser guiados por el Espíritu. Debemos ser guiados por el Espíritu. Y siendo guiados por el Espíritu, empezarán a manifestarse el fruto del Espíritu. No dice los frutos, dice el fruto del Espíritu. No es solamente uno de estos, es la suma de todos ellos en nuestras vidas. Y el fruto del Espíritu, el primero que señala, dice, es amor. No el amor como lo concibe el ser humano. El amor conforme al corazón de Dios, conforme a su voluntad, expresado en la máxima que dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su único Hijo. Y habla de un amor sacrificial. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos alcanzando este amor? Cuando sigo pensando en mí, en lo mío, cuando sigo diciendo yo, mis sentimientos, mis pensamientos, mis decisiones. Cuando no puedo entender, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo más yo. Ya no vivo más yo, ahora vive Cristo en mí. Y si Cristo vive en mí, entonces el reflejo debería de ser el amor incondicional, el amor sacrificial, en pensar por los demás. Y mire que al decir esto y exponerlo, yo tengo que hacer un alto y hacer un recuento en mi vida y darme cuenta que aún hay mucho por caminar y por andar. Aún falta mucho para que este vaso continúe siendo remodelado. Y la exhortación para nosotros, como dice Pablo, pero ciertamente, una cosa hago. No pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago. Y para nosotros es igual. Una cosa debemos hacer, es esforzarnos todos los días
esforzarnos todos los días, en general, pero específicamente en hacer la voluntad de Dios, poniendo nuestros ojos hacia el frente, poniendo nuestros ojos hacia nuestro Señor Jesucristo. Y dice, hasta alcanzar la meta, hasta alcanzar el supremo llamamiento, hasta alcanzar la corona de la vida. No estamos hablando de algo figurativo. Estamos hablando de algo que quizás no alcanzamos a entender en nuestra propia humanidad sin conocer a Dios, pero que podemos empezar a entenderlo en nuestra humanidad cuando podemos tomar la decisión de decir, quiero conocer a Dios, voy a conocer a Dios. ¿Y cómo lo hace? Yendo a la palabra de Dios. El fruto del Espíritu señala aquí, además, el gozo. Cuando pensamos en gozo, y esto lo escucho con personas muy queridas, muy amadas, muy cercanas, que pensamos que el gozo se debe de reflejar en saltar, cantar, estar regocijados. Y cuando pienso en el gozo, pienso cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, está muriendo, literalmente está agonizando. Y estando agonizando, dice, mi gozo está cumplido. Y esto lo dejo en reflexión para ustedes. La Biblia dice, mi mayor gozo es saber que andan en los caminos de Dios. Y esto es una exhortación para todos, para chicos y para grandes, para jóvenes y para adultos. Mi mayor gozo es una expresión reflejada en el corazón de Pablo, pero que refleja el corazón de Cristo, es saber que andan en los caminos de Dios. ¿Y cuáles son los caminos de Dios? Andar en la palabra de Dios y que ésta se vuelva parte de mi vida. Y que todo mi andar, mis acciones, mis decisiones sean la manifestación de este andar en Cristo Jesús. Añade paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas la carne no puede. Y no puede porque aquellos que han decidido tomar la cruz y seguir a Cristo, en otras palabras, han crucificado sus propios deseos, han crucificado sus propias pasiones, han crucificado sus propios deseos. Entonces empezamos a vivir por el Espíritu. Y continúa diciendo y dice, y si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Mientras reflexionaba en estas escrituras, vino a mi mente y hablaba hoy con una persona que la conocí en el 2010 por un diagnóstico de cáncer. En ese momento, a años después, pienso en ello y pienso que al trasladarme a ese momento no puedo dejar de pensar en mí mismo, que vivía sin conocer la palabra de Dios, que vivía bajo mis propias decisiones, bajo mis propios impulsos, bajo mis propias decisiones. Y he aquí hay una mujer que está exactamente en esa misma posición. Dios, en su misericordia, como ocurre con todos y cada uno de nosotros, había empezado su obra en mí. Y como había empezado sobre en mí, yo quería platicar de lo que Dios estaba haciendo en mi vida, aún siendo un ignorante, aún sin conocer la palabra. Y recuerdo que Dios me llevó a hablarle del amor de Jesús a esta mujer. Que Dios me llevó a orar por ella. Y ese día su vida cambió. ¿Por qué lo sé? Porque ella me lo dijo.
Después estuvo 10 años, muy bien. Si no mal recuerdo, 2012, la enfermedad se volvió a manifestar en una situación muy complicada en la cual estuvieron a punto de terminar sus días. Y Dios extendió su misericordia conforme a su palabra. Después de casi 2 años y medio, parecía que nuevamente todo iba muy bien y de repente las cosas empezaron a ir humanamente, físicamente mal. Pero hoy, hablando con esta persona, me decía, bueno, no es que no esté preocupada por lo que está pasando, pero estoy contenta. Está en el hospital, tiene una sonda, le han operado, le han cortado un pedazo de intestino y está diciendo, pero estoy contenta. Y Dios me recordaba que este es lo que Dios quiere para nosotros, llevarnos al gozo en medio aún de las circunstancias adversas. Dios no les ha abandonado. Dios no les ha dejado. Ahora, ¿por qué suceden cosas? Y me decía esta persona, pero estoy muy contenta porque prácticamente todos mis familiares ahora han tomado una decisión para seguir a Cristo. Y estoy contenta porque yo sé que ellos irán a la vida eterna. Yo sé que ellos tienen un lugar, la certeza de a dónde van a ir. Y le dábamos gracias a Dios. Gracias a Dios porque es fiel a su palabra, conforme a su palabra. Cómo Dios transforma nuestras vidas. Y Dios necesita remodelar ese vaso, formar ese vaso nuevamente. No es que haga uno nuevo, no es que deseche el anterior y diga esto ya no sirve, ahora lo voy a hacer todo nuevo. No, toma al mismo vaso, de la misma naturaleza de la cual viene, para remodelarlo y hacer ahora una obra nueva, conforme a los propósitos y la voluntad de Dios. Y esta obra nueva entonces se convierte en un recipiente en el cual el fruto del Espíritu se manifiesta. Un vaso en el cual empieza a ser llenado con amor, con paz, paciencia, gozo, con benignidad, fe, con mansedumbre y con templanza. Y ese es el deseo nuestro, de nuestro corazón delante del Señor. Que el Señor complete la buena obra que ha empezado en todos y cada uno de nosotros. Y si al Señor le place, que nos permita gozarnos en ver cómo nuestras vidas y la de ustedes han sido transformadas. Que el Señor los bendiga, que tengan muy buenas tardes y si Dios nos permite, nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.